Buenas tardes, días o noches, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Yo soy Marcela Aguirre, soy residente de tercer año de la especialidad de psiquiatría en el Hospital San Juan de Dios. Y pues en esta ocasión quiero dar esta presentación sobre un artículo que me parece bastante interesante. Y bueno, en esta presentación, más que enfocarme en la calidad del artículo, en metodología y demás, me voy a enfocar en el análisis de mi propio análisis de las conclusiones de este artículo, ¿no? Pues bueno, como pueden ver en el título, esto habla del impacto del estrés agudo en la red neuronal al procesar estímulos de comida en pacientes con bulimia nerviosa, ¿no? Y se hicieron dos réplicas. Se hizo primero un estudio y después se hizo una segunda réplica del estudio y pues los resultados fueron bastante interesantes, ¿no? Esta revista fue publicada en el 2016 por la revista Journal of Abnormal Psychology. Si podemos tomar en cuenta ahí el factor de impacto de la revista, que es de 3.9. Así que pues bueno, en el mismo artículo, en la parte de la introducción, mencionan varias teorías desde el punto de vista conductual y desde el punto de vista también neurobiológico, cómo es o cuáles son, entre comillas, los pasos para llegar a un atracón, o qué es lo que pasa en un atracón, ¿no? Aquí se menciona de manera general que se sabe, al menos desde el punto de vista psicológico, no tanto neurobiológico, sino desde el punto de vista conductual, que siempre antes de un atracón hay un afecto negativo. Entiéndase afecto negativo como una percepción desagradable de la imagen corporal o una autopercepción desagradable de la imagen corporal propia o un pensamiento autorreferencial desagradable para la persona o tan sencillo como una depresión, el simple hecho de sentirse estresado, por ejemplo, con el control de calorías, en los trastornos de la conducta alimentaria por anorexia purgativa, pues también hay un efecto negativo ahí cuando se está manteniendo el control. Recordemos que en el caso de los pacientes con las personas con trastornos de la conducta alimentaria siempre van a tener un sistema de valencias negativo. Su placer, lo dicho de manera más sencilla, su placer no se basa en la recompensa como tal, sino en valencias negativas, ¿no? Entonces todo eso incluye el afecto negativo. Y antes del afecto negativo, después aparece el atracón, o más bien después del afecto negativo aparece el atracón y muchos pacientes lo definen como, o lo describen como una sensación en la que el tiempo pausa. Y vamos a hacer énfasis en estas palabras para después unir al final todos los conceptos que quiero dar a entender, ¿no? Sienten como que se pausa un momento la vida, como que no tienen control de sí mismos, como si estuvieran poseídos. Hay quienes han descrito un atracón así, como que no es placentero, pero al menos se siente como si fuera una especie de escape, ¿no? Y pues en el mismo artículo mencionan también que el hecho de tener un atracón implica enfoque en estímulos específicos. Hay pacientes que mencionan que en los atracones tienen predisposición o tienen preferencia por ciertos alimentos en base a su textura, al sabor y demás. Muy en especial hablan de la textura, pero bueno, eso no vi un artículo que hablara de eso, pero pues de eso comentan los pacientes, ¿no? Entonces es esto, afecto negativo y el enfoque en un estímulo que implica un atracón. Que bueno, no solo es en un estímulo, puede ser en varios estímulos, ¿no? Pero estos son los dos conceptos de los que hablan. Y bueno, aquí yo adjunté no solamente la referencia del artículo, porque el artículo lo menciona, pero además puse más referencias sobre lo que voy a decir a continuación, y es de el enfoque en la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual
hace énfasis en que lo primero que se tiene que hacer, o de las primeras cosas que tienes que hacer en el tratamiento con un paciente con trastorno de la conducta alimentaria, es psicoeducar, ¿no? No vas a forzar al paciente ni a que coma, ni a que deje de tener atracones o a que deje de tener conductas compensatorias. Eso va a ser secundario, ¿no? Pero al principio lo primero que se tiene que hacer es que entienda psicodinámicamente qué está pasando. Entonces se hace este esquema, ¿no? En el cual el paciente tiene que entender, o se trata de que el paciente entienda que la conducta restrictiva o de castigo, esto que implica evitar cierta cantidad o número de alimentos o cierto grupo de alimentos o cierto número de calorías, es ese tipo de castigo, el hecho de estarse midiendo, es como estar nada más apretando más la olla express, por así decirlo, ¿no? Siempre va a haber toda esta conducta más dirigida a la restricción y el segundo paso es un atracón, ¿no? Tienes el atracón, no te puedes detener. Curiosamente, muchas veces el atracón es con comida que suelen restringirse, casi siempre es comida con alto nivel calórico, que son comidas que suelen restringirse en un paciente que está restringiendo con un trastorno de conducta alimentaria, perdón la redundancia, y después del atracón viene pues la culpa por haber tenido un atracón, ¿no? Y la misma culpa va a hacer que uno regrese a restringir, ¿no? Pero al restringir te predispones a tener un atracón y en el atracón siempre va a haber culpa después y la culpa te va a predisponer a que vuelvas a restringir y es este ciclo, ¿no? Entonces se le hace entender al paciente que esto es un proceso que no solamente pasa a él, que pasan muchas otras personas que están pasando por lo mismo, pero aparte no se enfoca o no trata de que el paciente se enfoque directamente en no tengo que atracarme o no tengo que sentir culpa por haber tenido un atracón, no, sino en la restricción. El paciente tiene que entender, sin forzarlo a cambiar conductas, nada más a entender que mientras más se restrinja, más predisposición va a tener un atracón. Entonces, no consejo, pero es como se le dice al paciente, si tienes mucho antojo de un chocolate, puedes comer chocolate ahorita, porque si no te vas a estar restringiendo y al rato probablemente vas a tener un atracón con chocolate, ¿no? Es una manera muy cuadrada y muy simple en la que le estoy explicando, pero pues es más o menos lo que quiero dar a entender, ¿no? Realmente es mucho más complejo de lo que parece que lo estoy diciendo, pero bueno. Entonces, aquí el artículo menciona pues que sí, ya se identifica como este tipo de conductas que si nos ponemos atención en la anterior diapositiva, pues todo esto de la restricción y la culpa es el afecto negativo antes del atracón, ¿no? Pero aquí entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasa entre la restricción y el atracón? O el afecto negativo y el atracón. ¿Qué es lo que pasa? ¿O cuál es la gota que derrama el vaso para que haya un atracón, ¿no? Y la respuesta es el estrés. Se ha visto que cuando hay estrés, muy aparte de todo el afecto negativo anterior, el estrés va a disparar un atracón posteriormente. Bueno, y pues vamos a hablar entonces del estrés. ¿Qué es el estrés? ¿No? En el artículo menciona la definición de estrés como este estado que aparece cuando las exigencias que derivan de una desviación de un estado normal exceden los recursos de afrontamiento. Es decir, cuando una persona no tiene los recursos de afrontamiento, las herramientas cognitivas y emocionales suficientes para afrontar una situación y esa situación rebasa a esas herramientas, es cuando aparece el estrés, ¿no? Y el objetivo, teóricamente, del estrés es que, pues, uno esté más alerta para esa situación, ¿no? Y pues ya desde el punto de vista más anatómico, se sabe que pues hay una respuesta en las suprarrenales, todas esas señales llegan al sistema límbico. En el sistema límbico hay un aumento de dopamina
Y a partir de ahí empiezan a despertarse 20.000 otras áreas de manera simultánea, de integración y demás, que terminan en la ejecución de una conducta, ¿no? Cuando una persona tiene estrés o tiene miedo, necesita aumentar su nivel de categorización, de capacidad visoespacial, de todas esas funciones ejecutivas para poder afrontar dicha situación, ¿no? Se sabe que teóricamente tiene que haber un nivel alto de dopamina en el sistema límbico, se asocia en áreas de asociación y después finalmente da al lugar en la corteza prefrontal para ejecutar las siguientes funciones o conductas, ¿no? Pero en las personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria se ha visto que, o se tiene la teoría de que la respuesta al estrés en ellos hace que en la corteza prefrontal y en la precuña, que es un área de asociación que tiene mucha relevancia en este proceso, no hay un aumento de actividad, sino que al revés hay disminución de actividad, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? La precuña, que normalmente que es una zona del lóbulo parietal, está muy asociada con el pensamiento autorreferencial. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué una persona con trastorno de la conducta alimentaria no reacciona de la misma manera al estrés? ¿Y por qué con la comida? Y curiosamente, porque está tan involucrada un área de pensamiento autorreferencial, ¿no? Cuando pues el meollo del asunto en los trastornos de la conducta alimentaria, o en la mayoría de los trastornos de la conducta alimentaria, es problemas con la autoimagen. Entonces, bueno, vamos aquí tomando todas estas teorías e integrando a dónde queremos llegar. Y esto nos lleva al estudio número 1, ¿no? Ahí se menciona que, pues bueno, ya se sabe que hay asociación entre la presencia de un evento estresante con el aumento de consumo de alimentos altos en glucosa en la vida diaria. Eso en personas con o sin trastorno de la conducta alimentaria. O sea, sí se ha demostrado, ahí citan un artículo que tal cual es el párrafo del artículo nomás traducido, que ya se sabe, pues, que el estrés sí aumenta el consumo de alimentos altos en glucosa en cualquier persona, ¿no? Y también que, pues, aparentemente la restricción a la comida genera un mayor impacto con el estresor. Ok, a partir de todo eso, en el estudio se hizo lo siguiente. Se estudiaron a 2 grupos de personas. 10 personas con diagnóstico de bulimia nerviosa que cumplieran con los siguientes criterios. Las personas que fueron estudiadas en este estudio con bulimia nerviosa tenían que tener al menos 4 atracones y 4 conductas purgativas en el último mes, ¿no? Aquí, pues, lo curioso es que en el caso del grupo de estudio, las personas que con diagnóstico de bulimia nerviosa, es que tenían un promedio de 9.1 atracones por día y 8.6 conductas purgativas por día. O sea, sí eran pacientes que de verdad, pues, tenían una gravedad en la conducta, ¿no? O hablando del trastorno de la conducta alimentaria. En el grupo control fueron también 10 pacientes, fue un estudio pareado, en el cual pues los criterios de inclusión fueron que en estos pacientes no hubieran tenido 4 episodios de atracón, tampoco hubieran tenido 4 conductas purgativas en el último mes, y también se excluyeron pacientes embarazadas con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 y pacientes con antecedentes de trastorno de la conducta alimentaria o síntomas depresivos en el último año, ¿no? Entonces, pues sí, incluso una paciente que no tuviera el diagnóstico como tal o que no cumpliera con los criterios suficientes para tener un trastorno de la conducta alimentaria como tal, si tenía al menos 4 atracones o 4 conductas purgativas al mes, también se descartaba. Y pues vamos ya a qué hizo el estudio, ¿no? En el estudio, a estos 2 grupos de personas, el grupo control y el grupo de estudio, se quería evaluar el procesamiento neuronal con una resonancia magnética funcional en vivo. Se estaban evaluando las actividades de ambos grupos
mientras se presentaban diferentes estímulos, ¿no? Primero, se presentaron estímulos neutros y después se les presentó imagen de comida, ¿no? Para ver cómo era la respuesta cerebral cuando hay un estímulo neutro, y después se hizo un estímulo estresor y después se volvió a presentar imágenes de comida para ver la comparación de cómo era la actividad cerebral con o sin estrés al ver la comida, ¿no? Entonces, primero, en la primera parte se presentaron los estímulos neutros, ¿no? A los pacientes, a las personas, mientras estaban en el estudio de imagen, se les dieron unos lentes inteligentes donde se les presentaban imágenes y se les dio un control remoto donde oprimían 4 botones, ¿no? En el estímulo neutro se presentaron imágenes de la IAPS, que son imágenes del Sistema Internacional de Imágenes Afectivas, o sea que son imágenes que ya se sabe que son estímulos neutros y que generan respuestas neutras en la población en general. Ahí también puse la bibliografía por si alguien gusta buscar, está bastante interesante. Está clasificado como por varias imágenes que generan diferentes estímulos, como miedo y demás, ¿no? Pero bueno, tomaron imágenes de la IAPS que generaran estímulos neutros. Y para percatarse que los pacientes estaban realmente poniendo atención en el estudio, con los botones se les presentaba una imagen ya sea en orientación vertical u horizontal, y el paciente nada más tenía que presionar el botón, de que presiona el botón 1 si está en horizontal, presiona el botón 2 si está en vertical, ¿no? Y se revisaba la actividad cerebral, ¿no? Un estímulo neutro, no había estrés, todo bien. En la segunda parte se presentaron imágenes igual de la IAPS. Esa imagen no es de la IAPS, más adelante sí mostraré una. Esta es una representativa, ¿no? Pero ahora se presentaban imágenes de comida con alto nivel calórico, que generaran hambre, que se antojara. Eran, bueno, en todos la presentación de imágenes siempre fueron como 18 imágenes neutras y luego 18 imágenes de comidas de alto contenido calórico. Ni una sola imagen se repitió, ¿no? Y en esta ocasión, en los botones, los pacientes tenían que presionar del 1 al 4 qué tanto craving o qué tanto antojo sentían por el alimento que estaban viendo, ¿no? Y al mismo tiempo, todo el momento se estaba midiendo la actividad cerebral. Esa fue como que la observación de cómo se procesa el estímulo de la comida sin estrés. Empezamos por ahí. Ahora, en la tercera parte se presentó un estímulo estresor. El estímulo estresor fue que se les mostraron ejercicios de álgebra a las personas con opción múltiple y, o sea, se hizo todo para que el estímulo fuera realmente estresante, ¿no? Se sabe que la evaluación externa genera estrés en todas las personas en general, ¿no? Entonces se les hacía saber que un grupo de expertos estaban evaluando las respuestas de los pacientes y aparte tenían un límite de tiempo para contestar esas preguntas, ¿no? Aunque fueran de opción múltiple. Si se equivocaban o se acababa el tiempo, se les hacía saber inmediatamente que estaban siendo evaluados por terceros y que aparte se equivocaron. Y eran pues ejercicios bastante complicados, todo con el fin de aumentar el estrés. Y pues sí, igual, siempre se estaba viendo la actividad cerebral y ponían los botones para las respuestas, ¿no? Aquí el objetivo no era que la persona contestara bien o contestara mal, o si no se evaluó el IQ de nadie, más bien fue con el simple objetivo de generar estrés. Después del estímulo estresante, se volvió a presentar imágenes de la IAPS completamente diferentes, o sea, sí eran imágenes del mismo grupo que generan craving o que generan antojo de comida calórica, pues, pero no se repitió la misma imagen en ninguna, ¿no? O sea, si en la primera ronda le habían enseñado una imagen de una dona y después de un pastel y después de una hamburguesa, acá ahora seguía el helado y luego unas papas, luego una pizza, o sea, no se repetían, ¿no? Para evitar sesgos. Entonces se empezaron a presentar igual imágenes de alto contenido calórico y de la misma manera la persona tenía que poner del 1 al 4 cuánto craving sentía al ver la imagen, mientras al mismo tiempo se estaba viendo la actividad cerebral.
Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Aquí, como podemos ver, las pacientes con bulimia presentaron menor actividad en la precuña, o sea, en la parte que está asociada al pensamiento referencial, autorreferencial, que estuvimos hablando hace rato, y también, como ven en la imagen, en la parte derecha anterior de la vermis del cerebelo, ¿no? También hubo un aumento de actividad en el área visual, o al momento de haber recibido el estímulo visual, ¿no? Aquí en la segunda imagen, ok, veamos la imagen, es la precuña, left cuneus. Igual, la línea azul es el grupo de estudio, la línea naranja es el grupo control. Después del estrés disminuyó notoriamente la actividad en esas áreas en los pacientes con bulimia nerviosa, y por el contrario aumentó la actividad en el grupo control. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? En ambos grupos aumentó el procesamiento visual cuando se presentó el estímulo de imágenes de comida después de la inducción al estrés. O sea, eso tiene bastante lógica, ¿no? O sea, claro que va a aumentar el procesamiento visual, pero sí se vio que las pacientes con bulimia presentaron una menor actividad en la precuña y en la parte, en la zona derecha de la vermis del cerebelo. ¿Eso qué significa? La precuña está implicada en funciones de orden superior y la red neuronal por defecto. La disminución de Volt, o sea, de actividad cerebral, medida con la resonancia magnética funcional, en esta área representa una disminución de las ideas negativas dirigidas a la autopercepción. Vamos a hacer una pausa. O sea, esto nos habla de que la persona, al tener un evento estresante, nada más con el simple hecho de tener un estímulo visual de comida con alto contenido calórico, ya disminuyó las ideas negativas dirigidas a la autopercepción. Nada más el simple hecho de ver la comida. ¿Cómo estará en un atracón? ¿No? Y pues bueno, el cerebelo juega un rol importante en la regulación emocional, integrando señales aferentes sensitivas, ¿no? Un área de integración. Antes de tener como el análisis al que quiero llegar con esta presentación, vamos a ver en el segundo estudio, fue una réplica. A diferencia del primer estudio, ahí solo se reclutaron participantes con bulimia nerviosa. No se solicitó el consumo de comida estandarizada antes de la exploración, como mencioné en el estudio pasado, pues ahí sí se dio una cantidad de comida estandarizada para evitar sesgos. Pero en esta ocasión se incluyó, de hecho, el tiempo transcurrido desde la última comida como una variable independiente en el análisis. O sea, aquí estamos hablando otra vez. La restricción que tanto puede afectar ese procesamiento neuronal, ¿no? La hipótesis que se planteó fue que se observaría un aumento significativo en la señal Volt en las regiones occipitales y una disminución significativa en la precuña y en la vermis anterior, como en el estudio primero o en la primera réplica. Y pues bueno, los resultados fueron los siguientes. Las mujeres con bulimia nerviosa en la segunda réplica, bueno, más bien en la réplica, en el segundo estudio, se mostró una disminución significativa después del estrés en el cerebelo, en la parte derecha de la vermis del cerebelo, en la circunvolución paracingulada derecha e izquierda y en la precuña izquierda. O sea, el mismo resultado, ¿no? Voy a leer textualmente la parte traducida que viene aquí en la discusión y en los resultados del artículo. La replicación de estos hallazgos en 2 muestras separadas de mujeres con bulimia nerviosa o síntomas de bulimia nerviosa, en 2 instituciones distintas y con 2 escáneres de resonancia magnética diferentes, aumentan la confianza y la fiabilidad de los hallazgos. La importancia teórica para estos hallazgos radica en que la activación en estas regiones puede ser relevante para la patología de la bulimia nerviosa.
Y aquí quiero hacer una pausa. ¿Por qué sería relevante? Sí es relevante, pero en la clínica. ¿Por qué sería relevante? ¿O qué nos podemos llevar nosotros? ¿No? Porque pues no todos nos vamos a dedicar a la investigación, la mayoría estamos en la clínica. ¿Qué con esto? Vamos a lo siguiente. Aquí yo puse un artículo. No es el estudio que vimos hace rato, sino es un artículo del 2014 que habla sobre la fisiopatología del trastorno por estrés postraumático. ¿Qué tiene que ver esto? Leamos. En el giro cingulado anterior y posterior, esto es estrés postraumático, se registra una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Se relaciona con alteraciones en la integración de la información emocional y con déficits en la recuperación de información verbal episódica. O sea que también hay una disminución en la actividad, igual que en las personas con bulimia nerviosa. También se han encontrado correlaciones inversas entre la actividad autonómica y la activación frontal, funciones ejecutivas. Esta alteración se asocia con los síntomas disociativos del TEPT y con los síntomas derivados de la modulación de la amígdala. Aquí hago énfasis en la palabra disociativo. ¿Por qué? Recuerdan que al principio dije, el paciente dice que siente como que se escapó, que siente como que el tiempo se detuvo un rato. Parece un episodio disociativo, ¿no? En el estrés postraumático, cuando hay una respuesta disociativa, es básicamente un aumento del estrés o un aumento de actividad en la amígdala y disminución en la corteza prefrontal, a grandes rasgos, de una manera muy simple, ¿no? Y es exactamente lo mismo que vemos en los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es interesante porque aquí empieza a tener sentido que las personas con trastornos de la conducta alimentaria tengan antecedentes de abuso sexual. Tiene todo el sentido del mundo que las personas que tengan rasgos de personalidad emocionalmente inestable o que tengan el trastorno per se, tengan o antecedente de abuso o que sean más propensas a tener un trastorno de la conducta alimentaria. Tiene todo el sentido del mundo que en todo este grupo de pacientes, en todo este grupo de patologías, haya una alteración en la autopercepción. No solamente de la imagen corporal, sino del self. Tiene sentido que cuando una persona ha tenido eventos traumáticos en la infancia, desarrolle TLP y esté propenso a tener más trastornos de la conducta alimentaria. Y de hecho, tiene sentido cuando nos dice el paciente que una vez que tiene el atracón no puede parar, está automatizado, yo usaría la palabra disociado. Entonces, ¿qué le podemos decir a los pacientes? No le podemos decir no tengas atracones, no le podemos decir en el momento del atracón simplemente detente. No se puede. Digo, todo es posible, pero no podemos pedirle eso al paciente. No podemos decirle no tengas culpa por tener el atracón porque lo va a tener y no es algo que pueda controlar. Pero sí le podemos decir, oye, cuando pase algo que te haga sentir mal, enfócate en eso, trabájalo en terapia porque vas a estar propenso a tener un atracón. Y si tienes un atracón, no es que tú estés mal, no es que no estés haciendo las cosas bien, no es que, porque luego se culpan mucho, no solamente en el aspecto de que voy a subir de peso, sino cuando están en un proceso de recuperación se culpan mucho porque ya llevaban mucho tiempo sin tener un atracón y de repente tienen uno y se les cae el mundo y sienten que retrocedieron todo lo que avanzaron. Entonces es parte del proceso. Pero el paciente de verdad cambia muchísimo su avance cuando percibe que está avanzando y cambia mucho la percepción del avance cuando le explicas bien el proceso psicopatológico del padecimiento que tiene. Entonces el paciente ya sabe que si va a tener un examen, qué
que le está yendo mal con el novio y se está peleando o que está en un ambiente estresante, va a estar propenso a tener atracones. Entonces, ¿cuál es la manera de trabajar eso en terapia para evitar que pase un atracón y se procesen todos esos, o se puedan llegar a tener más herramientas cognitivas para poder enfrentar ese tipo de situaciones y avanzar? Por eso la psicoterapia siempre es base. Claro que el medicamento tiene que estar. Claro que un control de impulsos con que la motrigina, que si la risperidona, con cualquier medicamento, tiene que estar. Pero si el paciente no entiende esto, si el paciente no está dispuesto a trabajar en ciertas conductas, la verdad es que no va a haber un avance ideal. Entonces, pues a mí me gustó mucho este artículo por eso. No solamente es un artículo que yo considero de muy buena calidad, que está muy bien hecho, sino que uno puede ir más allá y en base a cosas que uno sabe como profesional de la salud, puede ir integrando información y tratar de entender un poco más al paciente y ayudar a los pacientes a que se entiendan más a sí mismos, porque eso ayuda muchísimo. Y bueno, quiero cerrar esta presentación con la siguiente frase, que es una frase que la verdad les debo, el autor la encontré en Instagram en algún momento y se me quedó grabada, que es: la empatía pura es entender que jamás entenderás a la otra persona. O sea, nosotros, aparte o fuera de ser profesionales de la salud, seguimos siendo personas, ¿no? Y claro que podemos darnos una idea de qué es lo que está pasando la otra persona, pero nunca lo vamos a entender. Nunca lo vamos a entender, entonces no podemos minimizarlo. O si llegamos a minimizar algo, tenemos que estar 100% conscientes que realmente no sabemos lo que está pasando a esa persona. Y eso no significa que no podamos hacer nada al respecto, ¿no? Sino al contrario, que nos tiene que motivar a seguir estudiando y aunque tal vez nunca podamos entender a esa persona, tratar de entenderlo lo más que se pueda para poder no solucionarle la vida a la persona, porque uno no es el que hace las cosas, uno guía a la persona y el mérito lo tiene la persona, pero si nosotros hacemos lo que nos corresponde al 100%, que es estudiar, es prepararse y mantener la empatía, pues claro que nada más va a faltar que la persona ponga de su parte, y aunque todas las cosas estén, todo el ambiente esté adverso y le dé en la contra, híjole, pues aunque sea poner un grano de arena, y muchas veces hace la diferencia. Entonces, pues ya, esto sería todo de mi parte. Es un artículo que por diversas situaciones no pude presentar. Se me había encargado presentarlo en una sesión clínica de mi hospital, pero pues no se pudo. El universo conspiró para que pues yo no pudiera tener esa presentación, y como yo ya la tenía hecha y la verdad es un tema que a mí me interesa mucho, es un tema que a mí me llena mucho y me apasiona, pues no quise perder la oportunidad de platicarlo y de que alguien más pudiera verlo desde la misma perspectiva que yo, ¿no? Porque el artículo lo puede leer cualquiera, pero quería compartir este análisis que yo hice. Y pues todo. Yo sé que no soy experta en trastornos de la conducta alimentaria, soy apenas residente, no he terminado la especialidad de psiquiatría. Tal vez haya alguien más que analice este artículo de una manera pues más completa, ¿no? Y más padre, pero pues tenía ganas de hacerlo. Lo hice con mucho cariño y pues las 2-3 personas que vean esto, ojalá les haya gustado. Y ahí están todas las bibliografías que estuve presentando. Todas 4. Pero bueno, ahí está. Y pues, gracias. ¿Qué se siente en un atracón? ¿Cómo es un atracón? Es súper fuerte, creo que yo no me lo imaginaba
hasta que lo viví. Yo parto así. Mi familia, imagínate que llega con una caja de donas. Y yo, oh, qué ganas de comerme toda la caja, pero si me como una, voy a quedar con ganas de más. Entonces no voy a comerme ni una. Voy y me hago una ensalada con atún y lechuga. Ya, perfecto, lo hice súper bien, me termino mi ensalada y me empiezo a poner triste. Porque no saqué dona y hubiese preferido dona y sigo pensando y pensando y rumiando y mi cabeza no para y no para, no para, no para. Y digo, ya voy a sacar una. Va a ser mejor que toda la caja. Y digo como, no, qué terrible, mi cuerpo ahora necesita más, saqué una, fallé en la dieta, comí más de lo que debería, ya da igual, todo y se fue toda la cresta. Voy a ir a comerme toda la caja y mañana voy a empezar de nuevo, desde cero, a comer muy poco. Mañana me voy a restringir, mañana lo voy a hacer perfecto y mañana nadie me va a detener y esto nunca más va a volver a pasar. Y voy y me como toda la caja y la caja no me es suficiente y voy a buscar otra cosa en el refri, no hay nada, entonces termino comiendo hasta pan añejo o termino combinando cosas súper raras. Y eso es lo que le gusta a mi público, creo yo, que es bien morboso. Mis atracones eran en momentos caóticos, o sea, yo cuando tenía miedo, cuando me sentía sola, cuando estaba triste, era salir a la tiendita y comprarme todo lo más junk food que encontrara y atascarme. O sea... Es que eso sí, eso está grueso porque le pasa a mucha gente. O sea, mucha gente se arropa en la parte del alimento o en la parte de los vicios, de los alcoholes, de lo que quieras, pero es autodestrucción. Es una autodestrucción, o sea, yo, bueno, en todos los procesos de vida que he llevado, pues finalmente todo este tema que hacemos con nuestro cuerpo es una forma de autodestruirnos, de no querernos, de no honrarnos, de... Pues sí, o sea, una persona, y sobre todo la obesidad está muy arraigada a temas de abandono, a quererte cubrir, proteger, a sentirte como, pues cuando no sientes amor, como a sentirte cobijado, aunque sea por tu cuerpo. Claro. Muchas veces he intentado comer para no suicidarme. Voy a calmarme comiendo lo más que pueda para no tener ese tipo de pensamientos y no llevarlo a cabo. Lo primero que me pasó a mis 15 años que mi papá se suicidó, mató a la pareja que tenía en ese momento y a partir de ahí comencé a tener justamente atracones. Y atracones es comer mucha cantidad de comida en un lapso de tiempo de 2 horas, por ejemplo. Y el atracón para cuando ya no queda más comida. ¿Y cómo se sigue después del atracón? Y se sigue en una profunda depresión, tristeza. Es mucha la culpa que te da. Hasta que no terminás de comer, en ese momento recién es donde la cabeza dice, ¿qué hiciste? Es como si salieras de un sueño. Que mientras uno está en una restricción, en una dieta, en un ayuno, en el momento te sentís bien. Pero llega un punto que a veces es insostenible justamente porque sucede algo emocional que te saca, te requiere, digamos, como que el cuerpo te empieza a pedir comer. Y es ahí donde empieza el infierno.